Bienvenidos a este espacio donde la palabra de Dios cobra vida, donde las historias de fe se convierten en faros para nuestro camino. Hoy te invito a hacer una pausa, a silenciar por un momento el ruido del mundo y a abrir el corazón a una historia que sigue resonando con fuerza a través de los siglos. La vida del apóstol Santiago, el hijo del trueno. Santiago no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre tocado por la mirada de Jesús. Dejó las redes para seguir una promesa. Caminó junto al Maestro, fue testigo de milagros, cayó, se levantó y al final entregó su vida por amor al Evangelio. Su historia no es solo del pasado, es un llamado vivo para ti y para mí, hoy. A lo largo de este video, te invito a reflexionar, a caminar espiritualmente con Él, a dejarte inspirar por su valentía, por su entrega, por su fe sin reservas, porque todos, en algún momento, somos llamados a ser como Santiago, a confiar, a servir, a dar testimonio, incluso cuando la fe cuesta. No estás aquí por casualidad. El Señor también te llama por tu nombre. Y quizá hoy, a través del ejemplo de este apóstol, Él quiere encender algo nuevo en tu corazón. Acomódate, respira profundo y abre tu alma. Que esta historia te hable, que te impulse, que te transforme. Bienvenido, y que el Espíritu de Santiago Apóstol te guíe en tu camino de fe. En las orillas del mar de Galilea, donde las olas acarician la arena con el ritmo eterno del Creador, un joven pescador lanzaba sus redes sin saber que su vida estaba a punto de ser transformada para siempre. Se llamaba Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, hombre de carácter firme, de manos curtidas por el trabajo, de corazón impetuoso como las aguas que conocía tan bien. Nadie imaginaba entonces que aquel hombre sencillo se convertiría en uno de los pilares del reino, en uno de los primeros en derramar su sangre por amor a Cristo. Fue en un día común, bajo el sol ardiente y entre redes entrelazadas, cuando la voz que había creado el universo pronunció su nombre. Jesús de Nazaret pasó junto a la barca y le dijo con una autoridad serena: «Sígueme». No hubo titubeo, no hubo preguntas. Santiago, junto a su hermano Juan, dejó las redes, dejó a su padre y siguió al Maestro. Algo en aquella mirada divina le hizo entender que su alma había sido tocada por la eternidad. El pescador de peces se convertiría en pescador de hombres. Desde el primer momento, Santiago se distinguió entre los discípulos. No era un hombre de medias tintas. Su corazón ardía como el fuego que Cristo encendía en cada uno de sus seguidores. Era valiente, apasionado, impulsivo. Fue por eso que Jesús le llamó, junto con su hermano, Boanerges, hijos del trueno. No era un insulto, sino una profecía. La fe de Santiago retumbaría en la historia como el estruendo de una tormenta sagrada. Y es que Santiago no se conformaba con mirar de lejos. Quería estar cerca del Maestro, escuchar su voz, ver sus milagros, beber de su sabiduría. Cuando Jesús subió al monte y se transfiguró en gloria, Santiago fue uno de los 3 escogidos para presenciarlo. Cuando Jesús se adentró en la angustia del huerto de los olivos, Santiago estuvo ahí, llamado a velar junto a él. En cada momento decisivo, Jesús lo escogía, no por ser perfecto, sino porque su corazón estaba dispuesto a ser transformado. Pero este camino no era fácil. Seguir al Cristo vivo significaba morir a uno mismo. Santiago comenzó a entender que el reino de Dios no se construía con espadas ni tronos, sino con humildad, obediencia y entrega total. El trueno de su carácter fue templado por la brisa suave del Espíritu, y su pasión se volvió instrumento de gracia. Así comienza la historia de un hombre que lo dejó todo por una promesa eterna. La historia de un apóstol que aprendió a amar hasta el extremo, que caminó con el Hijo de Dios, y que al final sería hallado digno de testificar con su propia sangre.
Santiago no solo escuchó el llamado, lo abrazó con todo su ser. Porque cuando Cristo llama, el alma reconoce a su Creador y responde con fe. Seguir a Jesús no fue una decisión de un solo día, fue una entrega diaria, un abandono continuo de las seguridades del mundo para abrazar una vida de incertidumbre humana, pero certeza divina. Santiago, con su corazón encendido y sus pasos firmes, comenzó a recorrer los senderos de Galilea, no solo como un discípulo más, sino como uno de los más cercanos al corazón del Maestro. Cada palabra de Jesús era como un manantial que brotaba en medio del desierto del alma. Santiago escuchaba con atención, aunque muchas veces no comprendía del todo. El reino que Jesús anunciaba no se parecía a los sueños de conquista que albergaban los corazones de muchos. Era un reino donde el más grande debía hacerse el más pequeño, donde el poder se hallaba en el servicio y la gloria en la cruz. A Santiago le costaba entenderlo, pero su amor por el Maestro lo mantenía cerca, dispuesto a aprender, dispuesto a cambiar. Uno de los momentos más sublimes que marcaron su camino fue aquel día en lo alto del monte. Jesús subió con Pedro, Juan y Santiago, y allí, delante de sus ojos asombrados, se transfiguró. Su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Moisés y Elías aparecieron conversando con él. Santiago cayó de rodillas, anonadado ante la gloria divina que se revelaba ante él. Fue una prueba irrefutable. Jesús era el Hijo de Dios, y él había sido llamado por el mismo cielo. Pero también estuvo con Jesús en los momentos de oscuridad. En Getsemaní, cuando el alma del Maestro se angustiaba hasta la muerte, Santiago fue uno de los 3 a quienes Jesús pidió compañía en oración. Aunque vencido por el sueño, su presencia en aquel lugar sagrado fue testimonio del amor que lo unía al Señor. Ver al Mesías llorar, sudar sangre, clamar al Padre, quebró algo dentro de él. Comprendió, quizá por primera vez, que el camino del Mesías era también un camino de dolor y sacrificio. Y sin embargo, no huyó. Cuando Jesús fue arrestado, como todos, se dispersó por temor, pero la semilla ya estaba sembrada. La experiencia vivida junto a Cristo no podía ser silenciada por el miedo. Las palabras de Jesús, sus obras, su amor, habían dejado una huella indeleble en el alma de Santiago. Era testigo de algo que cambiaría la historia para siempre. Durante aquellos años de discipulado, Santiago fue forjado por la paciencia de Jesús, por su corrección firme y su ternura sin límites. Aprendió a callar cuando antes habría gritado, a confiar cuando antes habría combatido, a amar cuando antes habría juzgado. La tormenta en su corazón comenzaba a encontrar calma en la presencia del Maestro. Así avanzaba Santiago, de la impetuosidad al abandono confiado, del deseo de grandeza humana al servicio silencioso. Cristo no solo caminaba delante de él, ya comenzaba a vivir dentro de él. El Hijo del Trueno se convertía en testigo del amor. Después de la cruz, después del sepulcro, vino la gloria. Santiago fue testigo de lo que todo corazón creyente anhela, la victoria de Jesús sobre la muerte. Cuando el resucitado se apareció en medio de sus discípulos, las dudas y temores comenzaron a desvanecerse. La llama que Cristo había encendido en Santiago durante 3 años, ahora ardía con más fuerza que nunca. Ya no se trataba de seguir al Maestro por los caminos de Galilea. Ahora debía anunciarlo al mundo. El día de Pentecostés marcó un antes y un después. El Espíritu Santo descendió como viento impetuoso y lenguas de fuego sobre todos los apóstoles, y Santiago, el Hijo del Trueno, fue encendido desde lo más profundo. Sus palabras ya no salían solo de su boca, sino del corazón de Dios. Su alma temerosa fue revestida de poder celestial. Ya no era un discípulo confundido. Ahora era un testigo valiente, un mensajero de lo alto,
un portador de luz en medio de un mundo herido. Los Hechos de los Apóstoles no registran muchos detalles sobre sus misiones, pero la tradición de la Iglesia, viva y transmitida con fe, nos dice que Santiago predicó el Evangelio hasta los confines de la tierra conocida. Se cree que llegó hasta Hispania, tierra lejana, cruzando mares y culturas, llevando con él solo la palabra y su testimonio ardiente. No fue recibido con aplausos. Muchos lo rechazaron, pero algunos escucharon, porque donde el Evangelio es sembrado, Dios hace florecer lo imposible. Las historias cuentan que, desanimado por la dureza de los corazones, Santiago recibió en Hispania una aparición de la Virgen María, aún viva en Jerusalén. Fue un consuelo celestial que lo confirmó en su misión. María, Madre del Salvador, le habría dicho que no temiera, que su trabajo no era en vano, y que allí, en ese rincón del mundo, surgiría una devoción que perduraría por siglos. Así fue. En Zaragoza, sobre la columna del Pilar, quedó el eco de aquel encuentro espiritual, una semilla de esperanza para generaciones futuras. Santiago regresó a Jerusalén, sabiendo que su camino terrenal no sería largo, pero eso no le quitó el gozo. Había hecho lo que Cristo le pidió: anunciar la buena nueva, plantar la cruz en tierras ajenas, ser instrumento de gracia, donde antes reinaba la oscuridad. No buscaba reconocimiento ni gloria, solo quería ser fiel. La predicación de Santiago estaba marcada por una fuerza interior que venía del cielo. No eran discursos vacíos, era vida que brotaba del Espíritu. Su voz aún resonaba con el trueno de los primeros días, pero ahora era un trueno de amor, de verdad, de misericordia. El mismo Santiago que una vez pidió sentarse a la derecha del trono, ahora se arrodillaba como servidor del reino, sabiendo que la única corona verdadera era la del martirio, porque para él vivir era Cristo y morir era ganancia. El tiempo de los apóstoles en Jerusalén estaba marcado por la tensión. La ciudad santa, donde el Salvador fue crucificado y resucitó, seguía siendo un campo minado de intereses religiosos y políticos. Los seguidores de Cristo eran vistos como una amenaza, y cuanto más crecía la Iglesia, más crecía el odio de aquellos que se negaban a creer. Santiago, que había conocido el poder de la resurrección y el fuego del Espíritu, no retrocedía. Predicaba en las calles, consolaba a los enfermos, fortalecía a los débiles, y con su sola presencia irradiaba el amor del Mesías. No lo hacía por vanagloria, sino por obediencia. Sabía que su maestro lo había enviado como oveja entre lobos. Y no temía. Su corazón ya estaba preparado para ofrecerlo todo. El rey Herodes Agripa, buscando ganarse el favor de los líderes religiosos, desató una nueva ola de persecución contra los cristianos. Y Santiago fue uno de los primeros en ser señalado. No por error, sino porque su voz no podía ser callada, porque su testimonio quemaba las conciencias, porque su fe era inquebrantable. Así fue arrestado, llevado a juicio y condenado. La sentencia fue clara: muerte por espada. La Escritura, en el libro de los Hechos, dice en pocas palabras lo que encierra una eternidad de fe. En aquel tiempo, el rey Herodes hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Hechos 12:2. No hay gritos, no hay resistencia, no hay escape, solo obediencia, solo entrega. Santiago, el hijo del trueno, fue el primero de los 12 en derramar su sangre por Cristo. La tradición nos habla de algo aún más conmovedor. Se cuenta que el hombre que lo había acusado, al ver la serenidad de Santiago camino al martirio, quedó profundamente conmovido. Al ver su paz, su fe inquebrantable, su rostro encendido de luz, el acusador se convirtió, y allí, junto a Santiago, pidió ser bautizado y ofreció su vida por Cristo. Murieron juntos. El apóstol no solo predicó con palabras,
sino con su propia sangre, y esa sangre dio fruto incluso en el último instante. No fue una muerte trágica, fue una coronación. Santiago entró en la gloria como testigo fiel, como mártir victorioso, como amigo del esposo. Su alma fue recibida por aquel a quien había seguido desde las orillas del lago. El pescador de hombres había arrojado la última red, su vida, y con ella ganó la eternidad. La Iglesia no lo olvidó. Su martirio se convirtió en semilla fecunda. Su nombre resonó con fuerza en generaciones de creyentes que encontraron en su ejemplo la valentía necesaria para enfrentar sus propias cruces. Santiago no murió en silencio. Su muerte fue un grito de amor eterno, un trueno que aún retumba en los corazones de quienes aman al Señor. Porque no hay mayor gloria que dar la vida por aquel que la dio todo por nosotros. Aunque Santiago fue martirizado en Jerusalén, su historia no terminó allí. Lo que sucede después de su muerte es un capítulo fascinante de la fe cristiana, una combinación de tradición, milagro y fervor popular que lo convierte en uno de los santos más amados de toda la cristiandad. Porque el testimonio de un apóstol no queda sepultado con su cuerpo, sino que resucita una y otra vez en los corazones de quienes buscan a Dios. Según la antigua tradición cristiana, los discípulos de Santiago tomaron su cuerpo en secreto, lo colocaron en una embarcación de piedra, guiada únicamente por la providencia divina, y lo llevaron por mar hasta las costas de Hispania, donde él había predicado años antes. Las olas, obedientes al plan celestial, lo condujeron hasta Iria Flavia, en Galicia, un rincón lejano del mundo romano. Allí, en tierra firme, lo sepultaron con reverencia, y el lugar quedó envuelto en misterio, hasta que siglos después, la luz de su memoria volvió a brillar. Fue en el siglo IX cuando un ermitaño, guiado por señales celestiales, estrella sobre un campo desierto, encontró su tumba. El obispo local, después de investigar el prodigio, reconoció la santidad del hallazgo. Los restos eran del apóstol Santiago. Sobre ese lugar se levantó un santuario que crecería hasta convertirse en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo, Santiago de Compostela. Desde entonces, millones de peregrinos han caminado, año tras año, el camino de Santiago. No buscan solo un lugar, sino una experiencia. Cada paso es una oración, cada kilómetro una ofrenda, cada ampolla un recordatorio de que el alma también se desgasta cuando no camina con Dios. Hay quienes inician el camino por curiosidad, pero lo terminan con lágrimas en los ojos y el corazón transformado. Porque Santiago los espera, no como una leyenda, sino como un hermano en la fe que los acompaña. El camino no es solo geográfico, es espiritual, es el símbolo del viaje que todos debemos hacer. Dejar nuestra comodidad, cargar la cruz y avanzar hacia la meta, donde Cristo nos espera. Y en ese viaje, Santiago es guía, es intercesor, es ejemplo. Su vida, su entrega, su martirio, su sepulcro, todo apunta a una sola dirección: Jesucristo. Hoy, en la catedral que lleva su nombre, sus reliquias siguen siendo veneradas. Allí, en medio del incienso, las oraciones y el silencio reverente de los fieles, se siente la presencia de lo sagrado. No porque Santiago sea el centro, sino porque su vida entera se convirtió en una flecha que señala al Salvador. El apóstol dejó un camino físico para los pies, pero mucho más, dejó un camino interior para el alma, uno que nos lleva al corazón de Dios. La historia de Santiago Apóstol no es simplemente una crónica antigua. Es un espejo que nos confronta, una llama que nos interpela, un llamado a vivir con la misma fe que lo impulsó a dejarlo todo por amor a Cristo. En él vemos la transformación de un hombre común, con pasiones, dudas y ambiciones, en un testigo valiente, purificado por la presencia de Dios, lleno del Espíritu
y consumido por la misión. El hijo del trueno no fue perfecto. Tuvo errores, momentos de incomprensión e incluso deseos humanos de poder. Pero su corazón fue moldeado por el Maestro. Jesús no lo eligió por su fuerza, sino por su disponibilidad. Lo formó pacientemente, lo llevó de la orilla del mar a la cima del Tabor, del huerto de Getsemaní a las puertas del martirio. Y Santiago no retrocedió. Aprendió a amar sin condiciones, a servir sin reconocimiento, a morir sin miedo. Su historia es nuestra historia, porque también nosotros, en medio del ruido del mundo, hemos sido llamados por Cristo. Quizás no a dejar barcas y redes, pero sí a dejar nuestros miedos, nuestros apegos, nuestras falsas seguridades. La voz de Jesús sigue resonando, sígueme. Y hoy, como entonces, requiere una respuesta radical, una entrega total. Santiago nos recuerda que seguir a Jesús no es una opción cómoda ni segura, pero es la única que lleva a la plenitud. Su sangre derramada fue semilla de una fe que cruzó continentes y siglos. Su testimonio silencioso aún conmueve a creyentes que, al mirarlo, se atreven también a levantarse, a caminar, a vivir con coraje la vocación cristiana. En un mundo que glorifica la comodidad, Santiago enseña la gloria de la cruz. En una época que exalta el ego, él nos muestra la grandeza del servicio. En una sociedad que teme al sacrificio, su vida proclama que no hay amor sin entrega, ni cielo sin renuncia. Él no fue héroe por voluntad propia, sino por la gracia que permitió que Dios obrara en él hasta las últimas consecuencias. Hoy, al recordarlo, no lo hacemos como un simple personaje de devoción popular. Lo recordamos como un hermano mayor en la fe, un testigo de la verdad, una llama que nos impulsa a vivir con más profundidad, con más amor, con más convicción. ¿Estamos dispuestos a seguir su ejemplo? A vivir nuestra fe sin vergüenza, a defenderla con valentía, a proclamarla con ternura y poder, a morir, si es necesario, por aquel que nos dio la vida? Santiago ya llegó a la meta. Nosotros aún caminamos, pero no estamos solos. Él nos acompaña, intercede por nosotros, y desde la gloria del cielo nos anima a seguir adelante. Su vida es un eco del Evangelio. Su muerte, una predicación viva. Su legado, una invitación a amar a Cristo hasta el final. Que el trueno de su fe despierte nuestro corazón. Que su ejemplo nos impulse y que su intercesión nos lleve un día a ver el rostro de aquel por quien lo dejó todo. Si esta historia tocó tu corazón, si algo dentro de ti se estremeció al conocer la vida y entrega de Santiago Apóstol, entonces no dejes que este momento pase como una simple emoción. Haz que se convierta en decisión, en fuego vivo, en un paso más hacia Dios. Hoy, el mundo necesita más hombres y mujeres con el valor de Santiago, personas que amen sin condiciones, que vivan su fe sin miedo, que estén dispuestas a seguir a Cristo aunque cueste. ¿Estás dispuesto tú? Si este video te inspiró, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más historias de fe que despiertan el alma, palabras que reconfortan y testimonios que encienden el espíritu. No estás solo en este camino. Somos muchos los que caminamos, paso a paso, hacia el corazón de Dios. Comparte este video con alguien que lo necesite, porque quizás una sola historia puede cambiar una vida, y eso puede comenzar contigo. Y ahora te invito, escríbenos en los comentarios. Cuéntanos qué parte de la vida de Santiago te conmovió más. ¿Fue su llamado, su valentía, su martirio o su legado eterno? ¿Qué enseñanza te llevas hoy para tu propio camino de fe? Tus palabras no se pierden. Al contrario, pueden inspirar a otros. Esta comunidad crece contigo, con tu voz, con tu fe. Gracias por llegar hasta aquí. Que el ejemplo de Santiago te acompañe siempre. Que su trueno resuene en tu interior y que nunca dejes de caminar hacia Cristo. Nos vemos en el próximo video y recuerda,
El Evangelio se vive, se comparte y se comenta.